promoví un juicio de amparo como imputado porque no estoy de acuerdo con el resultado de la pena que se me impuso en el procedimiento abreviado y con posterioridad se va del imputado de la acción de la justicia, procede el juicio de amparo. Bien, hoy vamos a tratar este tema, es un tema muy interesante, porque aquí ha habido varias discusiones entre abogados en que sí se debería considerar el juicio de amparo, debería ser procedente y no declararse en improcedencia, y otros que dicen que no, que sí debería declararse en improcedencia. Bien, como ya hemos venido platicando con anterioridad en todos y cada uno de nuestros casos, tenemos algo particular, la Constitución. Siempre lo voy a seguir diciendo en todos nuestros programas, tenemos que partir desde el sustento legal constitucional, porque esta es la línea, la que manda a todo lo de abajo. Para que el de abajo pueda hacer algo, tiene que estar en la Constitución. Así que no se diga más y arranquemos. ¿Qué nos dice la Constitución? Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda la controversia que se suscite. 1. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos. Bien, ya escuchamos lo que nos dice la Constitución. Entonces, vamos a partir primero del juicio de amparo. Vamos a entenderlo primero como tal para poder llegar a un razonamiento de si se debe o no declarar la procedencia o improcedencia del juicio promovido. Tenemos que tomar en cuenta esta particularidad de la Constitución. ¿Y cuál es? Que el juicio de amparo siempre se va a seguir a instancia de parte agraviada. No vamos a entrar a discusión si debe ser general, erga omnes, no. Vamos a centrar única y exclusivamente en lo que marca la Constitución. Como punto de partida, la procedencia, ¿cuál es? A instancia de parte. Y luego, ¿qué nos marca la propia Constitución? Lo que se emite en esta sentencia, el resultado del amparo que yo promueva, que a mí me perjudique, ¿qué va a pasar con ella? Lo dice muy claro en este caso la Constitución. Solamente me va a beneficiar a mí como quejoso, no general. Por lo tanto, aquí lo que se promueva en el juicio de garantías, ¿a quién le beneficia o le perjudica? Pues a quien promovió el juicio de garantías. Ahora, aquí estamos hablando primero del amparo indirecto. Voy a tocar el tema del amparo directo, nada más para mencionarlo, para ver lo que es la procedibilidad del amparo, aunque en este caso en particular vamos a hablar de un amparo indirecto. Y vamos a ver el amparo indirecto que se promovió y vamos a ver más adelante, es porque no pone fin al juicio. Y un colegiado, para conocer un amparo directo, se da cuando es contra sentencias definitivas. Aclaro esto para que no exista esa confusión. Porque en el caso del juicio abreviado, ojo, se dictó una sentencia y exista la confusión si es amparo indirecto o directo. Aclaramos que aquí dice muy clara la Constitución que es cuando ya puso fin a un juicio, fin completamente, en este caso está terminado y cómo fue tratado por la Corte. Ahora, ¿dónde tramito el amparo? En este caso, lo tramito, ante el Tribunal, por ejemplo, Superior de Justicia para llegar al amparo directo y al colegiado. Esa es la particularidad y aquí lo vamos a ver en el siguiente comentario. Tribunal Superior. En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean estos federales, del orden común o militares, la violación de las garantías de los artículos 16 en materia penal, 19 y 20, se reclamará ante el superior del tribunal que lo cometa. Bueno, aquí escuchamos precisamente en qué casos procede el amparo y el amparo directo ante el tribunal colegiado. Entonces, ya está clara esta parte. Aún así, me han preguntado en qué casos procede, porque es un juicio abreviado y puso fin. Pero, en fin, vamos a tratar ahora en qué casos y vamos a escuchar cuándo la Suprema Corte de Justicia va a conocer de este tipo de recursos. La Suprema Corte de Justicia, de oficio o petición fundada del correspondiente tribunal colegiado de circuito, del fiscal general de la República, en los asuntos en que el Ministerio Público de la Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del Gobierno, podrá conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten.
Aquí tenemos dos particularidades por su interés y trascendencia. Muy, muy importante. Su interés y su trascendencia. Siempre es importante y recomendable, lo hemos platicado en otros casos, cómo debe ser tratado, en este caso, desde el amparo. Inclinarlo, decirle, corte, mira, a mí me interesa que tú lo conozcas por esto, por esto y por esto. Y sobre todo, tratándose del tema constitucional de los artículos en particular. Nada más lo quise mencionar porque puede llegar a la Corte. Entonces, para dejar muy en claro lo que es el amparo directo. Bien, ahora ya que vimos el amparo directo, vamos a ver lo que es la particularidad de lo que es el procedimiento abreviado. Ya lo hemos visto en otras cápsulas, que todos tienen derecho a una forma anticipada de terminar un juicio. Y en este caso, no todos, ya lo he dicho, cómo se solicita, en este caso el Ministerio Público, bueno, en fin, no entremos en esas particularidades, pero ya lo vimos que está en la fracción séptima del artículo 20 de la Constitución. Ahora, vamos al caso en concreto. Ya vimos, instancia de parte, la sentencia solamente beneficia a quien promueve el juicio de garantías, ¿sí? Ya vimos en qué casos procede el amparo directo, y ya vimos en qué caso llega a la Suprema Corte de Justicia. Mucho ojo con el tema. Ahora sí, vamos a ver lo que es el caso en concreto. Y vamos a partir. En este caso en concreto vamos a hacer una pequeña línea del tiempo como hemos estado trabajando para que podamos clarificar el caso o el tema del día de hoy. Primero, se presenta el juicio abreviado, el juez resuelve, la parte promueve un amparo indirecto. Ojo, promueve un amparo indirecto, no directo. No se vayan a confundir y vayan a irse por el amparo directo. ¿De acuerdo? Resuelve lógicamente el juez de distrito, confirmando que era correcto y que no procedía lo que pedía en este caso el quejoso, y se van al recurso de revisión. Aquí viene la parte importante. El sujeto, el imputado, evade la acción de la justicia una vez que ha solicitado el amparo. Y ahí viene el tema del día de hoy. ¿Se debe declarar ese amparo improcedente o se debe de continuar y resolver? Porque de todos modos, en caso de salir favorable, le beneficia. Entonces, si ya quedó claro que es el amparo indirecto, vámonos ahora sí a saber si es procedente o improcedente porque se evadió de la acción de la justicia. Y en este caso vamos a establecer lo que dice la ley de amparo. Ley de amparo. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. En el artículo 61 vamos a encontrar todo lo que es las improcedencias de un juicio de garantías, un juicio de amparo, pues, ya no quiero hablar tanto de garantías, pero bueno, el juicio de amparo, cuando procede. Y en el caso particular vamos a ver qué nos dice la ley de amparo en referencia a este caso que hemos planteado. ¿Es procedente el amparo o improcedente? 22. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado existir el objeto o la materia del mismo. La particularidad de esta figura de la fracción 22, ¿qué nos dice? Cuando subsiste el acto reclamado, subsiste, sí, ahí está la resolución, dice, pero no puede surtir efecto legal, no, o sea, no puede surtir el efecto legal o material por haber dejado de decir el objeto o la materia del mismo. Ahí está la parte confusa, ¿no? Digamos, bueno, entonces, ¿cómo dejó de existir el objeto o la materia del mismo? Que es lo que precisamente vamos a analizar. Si esto, la evasión es suficiente para considerar y declarar la improcedencia y la aplicación de este artículo 61 en su fracción 22. Bien, vamos a la siguiente parte y lo que la jurisprudencia al respecto nos dice en la 2024-726. Veámonos lo que se planteó en el criterio de jurisprudencia. Una persona privada de la libertad y sujeta a un proceso penal acusatorio promovió amparo indirecto en contra de la resolución de un juez de control que negó la apertura de procedimiento abreviado debido a que el imputado y su defensa no estuvieron de acuerdo con la pena propuesta por el Ministerio Público. El amparo se negó, por lo que se interpuso recurso de revisión. Durante el trámite del recurso de revisión,
la parte quejosa se evadió del centro penitenciario en el que se encontraba recluida, por lo que el juez de control declaró la suspensión del proceso penal. Bien, ya escuchamos lo que dice el criterio, es el caso en concreto que lo vimos en la línea del tiempo, ya que se había promovido el amparo, ya que se va al recurso de revisión, pues se va de la acción de la justicia, el juez natural en este caso dice no, dice que no, está suspendido el procedimiento porque la persona ya no está firmando y se van al juicio de garantías. Entonces vamos a ver rápidamente cuál fue los argumentos o el sustento que tiene la Corte en referencia a este caso. Sustento. La causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 22, de la Ley de Amparo, se actualiza en los casos en los que, si bien subsiste el acto reclamado, no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir su objeto o materia. Pues aunque se declara la inconstitucionalidad del acto, jurídicamente sería imposible restituir a la parte quejosa en la que goce del derecho que considere vulnerado, por lo que ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia de concesión. Aquí muy claro el tema. Aquí muy claro el tema, lo que establece la Corte, que no tendría razón de ser de resolver ese juicio de garantías, porque aunque se resolviera a favor, y lo voy a cortar, lo voy a hacer muy sintetizado, pues la persona no se encuentra. Entonces, ¿qué caso tiene? Y lo hemos discutido o lo hemos platicado en otras cápsulas. El amparo no puede ser a futuro por algo que pueda pasar. Tiene que ser un hecho, un acto que haya sucedido. Más o menos en ese sentido va este criterio. Ahora, en el enfoque que tenemos aquí, en el criterio de la Corte, tenemos primero, el procedimiento penal se suspende primero, ¿por qué? Porque la parte se va de la acción de la justicia, ¿sí? Estaba interno y se va. Dice, la suspensión del procedimiento impide que la eventual concesión del amparo surte efectos legales o materiales, que es lo que venimos platicando. Y la tercera, el amparo se justifica bajo el conocimiento de las condiciones, muy importante esta parte que estoy aquí mencionando, ustedes van a poder en su pantalla, en que una eventual concesión tendrá el procedimiento del cual emana el acto reclamado, es decir, no tendría una razón de ser. Pero vamos a ver cuáles son las razones de fondo, que aquí es la parte más importante. Y dice, no es posible considerar procedente el amparo bajo el argumento que una vez que se reanude el procedimiento penal, la eventual concesión surtirá sus efectos. Eso es lo que planteaba. O sea, bueno, a ver, tú resuélveme, si yo gano, cuando regrese, pues ya gané. Tú ya me consiste el amparo, porque la pena que me impusiste, pues no estoy de acuerdo. Y esa es la discusión. Ese es realmente el punto a discutir. ¿La ayuda o no la ayuda? Bueno, este criterio de jurisprudencia obligatoria de la Corte, que fue resuelto, si no me equivoco, apenas, me parece que fue en agosto, mayo, la resolución de este criterio quedó firme, lo sostiene de que sí es improcedente. Y dice que sí es improcedente porque no se tiene conocimiento de cuándo ocurrirá esta suspensión que está en el procedimiento, cuándo se va a reactivar. Entonces, es imposible materialmente cumplir con esa resolución de amparo. No hay forma de cómo se puede ejecutar esa resolución de amparo. Y el segundo planteamiento es porque no se conoce cuándo se va a reiniciar ese procedimiento. Es incierto. Recuerden que en el caso concreto él estaba detenido, sale de la cárcel, bueno, se fuga, entonces ya no sabemos las circunstancias, en qué momento se le va a detener y cómo se va a reiniciar este procedimiento o este procedimiento abreviado. Esas son las razones de fondo que de una u otra manera consideró la Corte. Y el criterio con el cual finalizó, y que es criterio de jurisprudencia, es el siguiente. Si una persona imputada promueve amparo indirecto contra una determinación dictada dentro del proceso penal acusatorio, resolución que niega la apertura del procedimiento abreviado, pero con posterioridad se evade de la acción de la justicia y queda suspendido el proceso penal, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 22 de la Ley de Amparo. Muy bien, culminamos el programa del día de hoy aclarando el tema. Si la persona imputada que promovió el amparo, en este caso, el amparo indirecto, como está en el criterio de la Corte, porque no está de acuerdo con la pena que se le impuso por parte del juez natural,
y al recurrir al amparo, este evade la acción de la justicia, ese amparo debe ser declarado improcedente. Los motivos, porque no hay una certeza de cuándo se va a reanudar ese juicio y bajo qué circunstancias. Esa es la parte importante de este criterio de jurisprudencia. Ahí lo tienen, si tienen un amparo que hayan promovido en estas circunstancias y evadió la acción de la justicia, su amparo va a ser, en este caso, declarado improcedente, porque este es un criterio de la Corte de manera obligatoria y que acaba de ser resuelto en este 2022. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente cápsula.